Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio. Este espacio para ti, para que encuentres herramientas para lograr tu bienestar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Este es el lugar en donde hablamos de esos temas importantes que permiten que te mantengas sano a nivel mental, físico. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema que nos compete a las mujeres, pero a todos también, porque así aprendemos a cómo acompañar este proceso, esta transición que las mujeres vivimos. Y estoy hablando de la menopausia. Vamos a descubrir qué pasa, qué es, qué hacer en este momento de la vida, ¿no? Y vamos a definir cuáles son los aspectos más importantes. Para eso tenemos al experto de hoy. Les voy a presentar al doctor Fausto Astudillo. Él es ginecólogo, hace ginecología y obstetricia de alta complejidad. Se especializó en los Estados Unidos, en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, en Cleveland Clinic, el Memorial Healthcare System, y también estudió en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene muchos años de experiencia. En la actualidad atiende en la clínica latinoamericana. Así que quiero darle la más cordial bienvenida, súper feliz de tenerte aquí. Bienvenido, Fausto. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos por dejarnos informarles sobre este tema tan importante. Sí, qué bueno. Tras cámaras hablábamos de la importancia de hablar de estos temas, de darle el espacio necesario. Empecemos definiendo qué es la famosa menopausia. La menopausia, para poderla entender, tenemos que comenzar con la adolescencia, la menarquia, cuando la mujer tiene su primera regla. ¿Por qué se da esto? Porque los ovarios comienzan a producir unas hormonas, son dos, estrógeno y progesterona. Estrógeno actúa en la primera mitad del ciclo y la progesterona en la segunda mitad. Si es que no hay un embarazo o una fecundación, viene una regla. Y se llama ciclo porque se repite cada mes, o sea, cada 28 días, entre 28 y 35 días es normal. Entonces, esta etapa fértil dura hasta 48 años, que es en promedio cuando comienza la menopausia y se considera normal, 48 hasta 55, 56 años en nuestro medio, que tenemos la gran ventaja las mujeres en nuestro medio, que muchas de ellas siguen produciendo sus hormonas hasta los 56 años. Y una vez que dejan de producir estas hormonas, eso es la menopausia. Pasan a una siguiente etapa en la cual ya no producen estrógeno, que es la más importante. Para que nos entendamos, las mujeres tienen receptores estrogénicos, receptores para estrógeno en todos los tejidos del cuerpo, absolutamente en todos, desde corteza cerebral, corazón, vasos, músculos, huesos, hígado. Y estos receptores son tan especializados que no están como la mayoría de los receptores en la membrana, ¿sí? Están en el núcleo, la parte más importante de la célula, y producen cambios o expresiones de genes que son los que nos ayudan a mantener todos esos tejidos. Cuando comienza a disminuir la producción de estas hormonas, eso se conoce como climaterio, que muchas mujeres confunden con la menopausia. Comienzan con los síntomas de sofocos, insomnio, que son los más molestosos, cambios de humor, puede aparecer ansiedad, depresión, pueden aparecer dolores articulares que nunca se han asociado, o sea, generalmente o culturalmente no se asocian con la menopausia, pero muchas de ellas se quejan de dolores articulares migratorios, se confunden con enfermedades autoinmunes o reumáticas. Y estos síntomas, por lo general, en algunas de las mujeres, la gran mayoría, pasan. O sea, dejan de tener sofocos, dejan de tener problemas de insomnio y eso, pero aparecen otros riesgos. Antes de la menopausia, el riesgo cardiovascular de los hombres es superior al de las mujeres. El riesgo de un infarto agudo de miocardio en los hombres es en 21 a 33%, dependiendo de las poblaciones. Es sumamente raro que uno haya oído a una mujer de menos de 48 años que le haya dado un infarto. O sea, tiene que tener alguna patología congénita para que pase, pero en hombres sí se da eso. Después de la menopausia, durante el climaterio, ese riesgo se iguala y posteriormente nos superan. Pasa a ser superior el riesgo de las mujeres. Entonces, es muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer para disminuir este y muchos otros riesgos. Entonces,
recapitulando, cuando, bueno, el proceso de la menarquia, cuando tenemos la menstruación, hasta que se termina la menstruación, el momento que terminamos la menstruación es lo que se consideraría la etapa de la menopausia. Y ahí está... Es cuando comienza cuando la etapa, comienza, sí, cuando comienza la menopausia, hasta siempre. Sí. Es algo que nos va a acompañar para siempre a las mujeres. Para el resto de la vida. El resto de la vida. Sí. Y la hormona, el estrógeno es lo que dejamos de producir, ¿y qué más? ¿Es solo estrógeno? Progesterona. Y progesterona. El estrógeno y la progesterona se reducen. Sí. ¿Producimos algo de eso? Se sigue produciendo, a ver, durante la vida fértil o la vida que se producen la etapa que se producen esas hormonas, algo de ellas se almacena en el tejido graso, en el tejido adiposo, ¿sí? Y cuando llega la menopausia se libera. También parte se produce en las glándulas suprarrenales, pero es una cantidad ínfima que después en una enzima que tenemos en el tejido graso que se llama aromatasa la transforma de andrógenos o transforma a estrógenos, pero es algo muy, muy poquito, que no es suficiente. El problema de la menopausia es al no tener cantidades de los estrógenos, muchos de estos tejidos donde hay receptores estrogénicos se atrofian, ¿qué quiere decir? O sea, que como que se desgastan, se vuelven menos. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y cómo podemos saber las mujeres cuando estamos empezando a entrar en la menopausia? ¿Cuáles son las señales para saber que estamos entrando en esta etapa? Es muy importante hacer las revisiones anuales, porque a partir de cierta edad comenzamos a pedir hormonas. Se piden en parte de la revisión anual y parte de los exámenes de sangre, es pedir las hormonas que nos indican que ya comienza a haber un declive en los estrógenos. Si es que vemos eso, podemos comenzar ya con terapia hormonal de reemplazo, no sustitutiva, sino de reemplazo para subir a niveles normales y evitar que aparezcan síntomas. A veces en mujeres tan jóvenes como 43 años comienzan ya con síntomas de sofocos, disminución de líbido, dolores articulares, cambios de humor, insomnio, ese tipo de cosas. Los riesgos de la menopausia, aparte de lo que decía el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de enfermedad metabólica, endocrino-metabólica. Puede aparecer diabetes, puede aparecer problemas tiroides, aumentan de peso y les cuesta bajar ese peso que han ganado. También aparecen riesgos en lo que son de la esfera psíquica, puede aparecer ansiedad, puede aparecer depresión. En lo que es la esfera sexual, el líbido se va a los suelos, pueden tener resequedad vaginal, comienzan a hacer infecciones de vías urinarias de repetición, que son difíciles de tratar. Y hay un riesgo que es bastante importante, que es la osteoporosis, que es cuando se pierde calcio de los huesos. Los huesos se vuelven tan frágiles que un simple movimiento normal puede producirme una fractura. Y para que se hagan una idea, reparar un hueso con osteoporosis es como reparar una madera que está apolillada. Ningún clavo, ningún tornillo va a aguantar. Y una fractura de cadera, por ejemplo, que es algo que conversábamos antes, tiene un riesgo al año de mortalidad, pese a que ya se haya resuelto, se haya puesto una prótesis o se haya arreglado, de un 21%. La paciente hasta el año tiene un riesgo de un 21% de fallecer a consecuencia de esa fractura de cadera. La terapia hormonal de reemplazo nos ayuda a prevenir osteoporosis o a tratar osteoporosis también. Entonces es muy, muy importante. Claro, y como decíamos hace un momento, en realidad son temas tan importantes, tan básicos en la salud, que no se hablan, y le habíamos puesto al título El secreto de la menopausia, lo que las mujeres callan. ¿Por qué callamos sobre este tema? ¿Qué hace que haya un estigma en cuanto a la menopausia, que no se hable? De alguna manera creo que hasta hay una vergüenza, ¿no? Todo lo que está implícito. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo pienso que es algo social que se ha dado. O sea, las mujeres saben que va a llegar eso y es algo que tienen que aceptar. Y socialmente se ha visto que no hay nada que hacer. O sea, que es algo que va a llegar y me toca aceptar. Esto empeoró incluso mucho más. En el 2001 hubo un estudio que se llama el estudio el WHI, el Women's Health Initiative, que fue de 8,000 y pico de mujeres, un estudio bastante grande, en el cual se evaluó la terapia hormonal de reemplazo. Problemas de este estudio.
Se comenzó terapia hormonal de reemplazo en mujeres ya demasiado añosas, que habían pasado esta ventana que tenemos para poder comenzar la terapia hormonal de reemplazo. Se utilizó hormona que no es bioidéntica, que no es la que producen los humanos, sino es hormona que se purificaba de la orina de las yeguas, que es estrógeno equino conjugado, y no se evaluaron otras características, pese a que en ese estudio se detuvo porque aumentaba el riesgo de trombosis, el riesgo de problema cardiovascular, pero en la rama en la que no se utilizó progesterona, y se utilizaron dos hormonas, estrógeno y progesterona, en la rama en la que no se utilizó progesterona, se vio que incluso disminuyó el riesgo de cáncer de mama, aumentó la calidad de vida, mejoró la calidad de los huesos, mejoraron muchísimas otras cosas que en estudios posteriores, evaluando los datos de ese estudio, se vio. Y entonces es por eso que ahora en los últimos estudios se ve que la terapia hormonal de reemplazo incluso previene Alzheimer, previene Parkinson en las mujeres, porque el riesgo es mayor en mujeres que en hombres, previene problemas cardiovasculares, previene el cáncer de mama. Entonces tiene muchísimas otras ventajas. Ahora, ¿cuál es el problema o el estigma de la menopausia? Que cuando ya la mujer deja de estar en edad fértil, es como que pierde su valor, cosa que no es así. Ahora con las nuevas terapias que tenemos, o sea, yo pienso que la etapa de la menopausia es una de las mejores etapas de la mujer, porque ya se ha desarrollado, ya se ha complementado en su vida, en su carrera, en su familia, muchas las que tienen, y puede disfrutar de otras cosas de la vida. Entonces, el propósito de la terapia hormonal de reemplazo es mejorar esta calidad de vida para que la mujer tenga una vida plena y disfrute esa vida, esa nueva etapa que comienza. Buenísimo, qué importante tener esta mirada, ¿no? Como no normalizar algo que puede prevenirse, porque en realidad todos los síntomas y los riesgos que hay, si no tomamos acción acerca de esta etapa, le llamaríamos, ¿no? Y cómo puede mejorarse nuestra calidad de vida. Ahora, dentro de las soluciones, o qué aspectos son importantes considerar para transitar esta etapa de la mejor manera, para estar saludables, para tener energía, vitalidad, para estar sanas, para que el líbido esté alto. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las opciones que tenemos este rato? Lo más importante, a ver, en todo en medicina lo más importante es llevar una vida sana. O sea, dieta y ejercicio. Comer sano y llevar una vida sana, hacer ejercicio. Eso es lo que más nos ayuda a prevenir o enfrentar cualquier problema de salud que tengamos. Incluso la inmunidad y la salud se mejoran y no tenemos muchas enfermedades. Y nosotros tenemos muchos tratamientos hormonales con hormonas bioidénticas que son producidas en un laboratorio con bacterias y que son exactamente iguales a las que produce el ser humano. Entonces, esto nos va a ayudar a prevenir todas estas consecuencias que tenemos por la falta de estas hormonas. ¿Por cuánto tiempo damos? Una persona, un ejemplo, una persona que tiene diabetes y que le falta una hormona que se llama insulina, ¿por cuánto tiempo yo le doy la insulina? Por el resto de la vida. Es lo mismo lo que se busca con la terapia hormonal de reemplazo, porque la mujer va a tener una calidad de vida mucho mejor, no va a tener sofocos, no va a tener insomnio, no va a tener riesgo de ansiedad, de depresión, osteoporosis, su riesgo cardiovascular va a ser el mismo que tenía antes, su riesgo de enfermedades autoinmunes, que eso también aumenta en la menopausia porque el estrógeno ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Entonces su calidad de vida va a ser mucho mayor, va a tener una vida plena, va incluso, entre comillas, disminuye el paso de los años, porque si uno compara mujeres que han estado 5 o 10 años en terapia hormonal de reemplazo con mujeres que no han estado en terapia hormonal de reemplazo de la misma edad, la que no ha estado se ve mayor. Entonces, es verdad, no podemos detener el paso de los años, pero sí podemos hacer algo para hacer que su peso no sea tan grande en nuestros cuerpos. Buenísimo tener estas opciones, y me imagino que para esto, como mencionabas hace un momento, se necesita hacer una evaluación para saber en qué momento está la paciente, para saber si ya es adecuado empezar este proceso de la terapia hormonal, de reemplazo. Y las mujeres que están antes de la menopausia, sería la perimenopausia, ¿verdad?
¿Qué pueden hacer? Y si nos puedes hablar un poquito de la perimenopausia, desde qué edad empieza, qué síntomas hay, qué se puede hacer y cómo reconocer también que posiblemente estamos en esa etapa. La perimenopausia por lo general comienza alrededor de los 42 años. Ya. Puede comenzar, puede comenzar incluso antes. ¿Y cuál es el problema? Los niveles de estrógeno comienzan a disminuir. Ya no son los ciclos que se producen, ya no producen niveles altos como se producían cuando se daba una ovulación normal. Entonces, al comenzar a caer, hay pacientes que, por ejemplo, un mes produjo menos estrógeno y ese mes tuvo un poquito de sofocos, tuvo un poco de molestias, pero al mes siguiente mejoró y está bien. Entonces, como ya pasó, no buscan ayuda. Ese es el problema. No buscan ayuda, ya les pasó, mejoraron. Entonces, es muy importante la revisión ginecológica anual. Porque, primero, prevenimos varios cánceres, cáncer de cuello, cáncer de mama. Vemos otras hormonas tiroides, en nuestro medio es bastante frecuente problemas de tiroides. Y pedimos estas hormonas para ver cómo están los niveles. Si yo tengo un resultado que está normal, al año que viene, si no hay síntomas, pues no pediré, sino al siguiente, para apenas vea que comienza a disminuir, comenzar a dar hormonas hasta niveles normales para que la paciente tenga una transición sin ningún problema, sin ningún síntoma. Y una vez que ya no produzca sus hormonas, pues ahí sí comenzamos con terapia hormonal de reemplazo completa. ¿Y en qué momento del ciclo se aconseja hacer estos exámenes de sangre? Los exámenes de sangre para ver estas hormonas, por lo general, en la primera mitad del ciclo, que es cuando yo tengo mayor cantidad de estrógenos. Entonces, en la segunda mitad siempre decaen un poco, pero en la primera mitad, si es que yo veo que están bajos, o sea, ya tengo un indicio de que algo está pasando. Sí, y en general, que decías que es tan importante estar atentas y tomar conciencia y en nuestras manos nuestra salud, el chequeo anual, ¿no? El chequeo ginecológico anual que incluye un chequeo general, que incluye. El que te haces cada año, el que una mujer se debería hacer cada año, ¿qué incluye? Ya, varía dependiendo de la edad. Se hace por lo general a partir, o sea, está en las guías recomendadas a partir de los 21 años. Ahí se hace un Papa Nicolau y un examen de sangre. En el examen de sangre hasta los 35 años pedimos hemograma para ver cómo está la hemoglobina, el hierro en la sangre. Puede que tenga reglas abundantes y esté con anemia y tenemos que corregir. Evaluamos tiroides, como digo, en nuestro medio es bastante frecuente problemas de tiroides. A veces una alteración en los valores de la tiroides me lleva a que yo haga una ecografía de tiroides y diagnostique un cáncer de tiroides de manera precoz. Se hace también vitamina D, que últimamente tenemos niveles mucho más bajos, 80% de nuestra población, pese a que vivimos en el Ecuador y tenemos 12 horas de luz, tenemos déficit de vitamina D. A partir de los 35 años comenzamos a hacer una mamografía cada 2 años, que era lo que hacíamos en el Instituto de Cheos en Barcelona, y a partir de los 40 es una mamografía anual. ¿Por qué la mamografía? Porque cuando la paciente detecta un problema en la mama, por lo general suele tener un tamaño de 2 centímetros, que es algo avanzado. Cuando el médico detectamos a partir de 1 centímetro, que también es algo avanzado. Con la mamografía detectamos microcalcificación, o sea, puede ser algo que esté recién comenzando in situ, los tratamientos son mejores, los pronósticos de vida son mejores, y tal es así que no ha aparecido nada que sustituya una mamografía. Cada 2 años hacemos una ecografía porque hay un problema que es el cáncer de ovario, que es algo sumamente silencioso y cuando da la cara está avanzado. Entonces, de esta manera podemos detectar de manera precoz, aumenta la sobrevida y el pronóstico de la paciente. Y a partir de los 40 años ya comenzamos a pedir hormonas, las que hacen que el ovario funcione, que es FSH-LH, y el estradiol, que es el estrógeno. Y después de los 45 años ya pedimos todo lo que son lípidos, para ver que no haya problemas de colesterol y ese tipo de cosas, dependiendo también eso de los antecedentes, porque si una paciente tiene antecedentes que me lleven a pedir antes de estas pruebas, pues para eso es la visita y la historia clínica y la entrevista con la paciente. Buenísimo, qué importante tener la claridad de lo que hay que hacerse y tomar responsabilidad y tomar acción. En cuanto al estilo de vida y también las terapias alternativas, holísticas que tenemos para ayudar, volviéndonos a la menopausia un momentito, que podrían apoyar y ayudar esta etapa.
¿Cuáles recomiendas? ¿Hay alguna que tú recomiendes de terapias holísticas y también algunos tips de estilo de vida, tal vez en alimentación, algunos alimentos que nos pueden ayudar a las mujeres o algunos que definitivamente no? Si hay algo que tú podrías recomendar. En ese sentido, o sea, la vida lo más sana posible. Cuanto menos procesado sea un alimento, mejor. Eso ya sabemos, no solo para la menopausia, sino para otros riesgos de la salud, cardiovasculares, cánceres y ese tipo de cosas. Y en medicina todo lo que sume no resta. Si yo, por ejemplo, quiero hacer yoga, meditación y eso me ayuda, pues está muy bien. O sea, todo lo que me ayude, todo lo que sume, va a hacer que yo mejore mi calidad de vida. Sí es verdad que todo lo que hacemos los médicos es prácticamente antinatura. Lo natural es que alguien le dé un infarto y se muera, o tenga un accidente, se cayó de un segundo piso y se muera. Todo lo que hacemos los médicos vamos en contra de la naturaleza, pero el propósito de la terapia hormonal de reemplazo es mejorar la calidad de vida y disminuir riesgos que son potencialmente mortales para la paciente. O sea, que la paciente pueda continuar con su actividad, pueda continuar con su vida, pueda continuar con su actividad laboral. En nuestro medio muchas trabajan, tienen profesiones, y entonces eso les va a ayudar a seguir adelante de la misma manera que seguían cuando tenían sus hormonas. Qué importante, ¿no? Y creo que el mensaje que tú decías de cómo las mujeres asumimos esto como que algo que nos tiene que pasar y tenemos que aguantar. Esto hablábamos tras cámaras, como que nos toca soportar, aguantar y no hablamos, no nos expresamos, no reconocemos los síntomas y los verbalizamos, no vamos al especialista, no tomamos acción. Y yo creo que es un llamado a todas las mujeres que nos escuchan a darle espacio, a tomar acción sobre esto para que podamos vivir más plenamente esta etapa siguiente. Entonces sí, definitivamente hay que tomar acción, ¿no? Sí. Es también social, ¿no? Como que sí, se ha visto un estigma y no se toma acción sobre esto. Necesitamos empezar a tener más conversación, educación sobre este tema, tomar acción, saber que hay alternativas, porque esta es una opción increíble, ¿no? Sí, como vos dices, es muy importante que la mujer tome el control de su vida, porque si me quito todos estos problemas, entonces en mi vida hago espacio para muchas otras cosas más positivas que yo puedo tener. El problema es que por nuestra sociedad a veces eso lo viven calladas, no continúan, dicen, bueno, pues a mi mamá le pasó lo mismo y se aguantó y este rato está bien, pero la mamá no está bien, porque muchas de las abuelitas que nosotros teníamos antes, veíamos cómo disminuían de talla y es por fracturas patológicas de la columna vertebral. Viven con dolores extremos, tienen otros problemas, y el propósito de la terapia hormonal de reemplazo, como digo ahora, es muy fácil, es un spray que uno se coloca en el antebrazo, una vez al día en antebrazos alternos por el resto de la vida. O sea, no es nada complejo. Sí es verdad que en otros lados hay los chips o los pellets, pero en nuestro medio todavía no tenemos. O sea, no tenemos que hayan sido aprobados por el ministerio o los organismos que regulan eso. Entonces, colocarse algo de eso que no está regularizado aquí, o sea, yo cómo sé que es un buen lote, que tiene lo que tiene, si tengo un efecto adverso, ¿cómo reporto? Entonces, la que utilizamos nosotros es la vía transdérmica, que incluso en todos los estudios ha sido demostrado que es la más segura. Buenísimo. Qué charla tan instructiva, hemos aprendido un montón. Estoy segura que todas ustedes y todos ustedes también han aprendido muchísimo y seguramente ya querrán tomar acción sobre su salud. Así que les cuento que el doctor Fausto Astudillo atiende en la Clínica Latinoamericana. Para cualquier consulta tienen ustedes sus contactos ahí. Te quiero agradecer, Fausto, un montón. Ha sido increíble escucharte, hemos aprendido muchísimo. Y muchas gracias por venir. Quiero agradecerte mucho, realmente estamos aquí para ti, para ayudarte a que logres tu bienestar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Esto es tu espacio para crecer, aprender. Recuerda que hay herramientas, hay formas para estar mejor y estar más pleno y feliz. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.